En las profundidades del océano, en una era anterior a la nuestra, existió uno de los depredadores más formidables que haya surcado los mares de nuestro planeta. Este coloso de las profundidades no era otro que el megalodón, cuyo nombre significa diente grande. El megalodón reinó supremo en los océanos hace aproximadamente entre 23 y 3.6 millones de años, durante el período Cenozoico. Con una longitud que podía alcanzar los 18 metros, el megalodón era 3 veces más grande que el gran tiburón blanco de nuestros días. Este gigante marino tenía una fuerza de mordida que podría destrozar huesos y caparazones con facilidad. Sus dientes, que llegaban a medir más de 18 centímetros de largo, eran afilados y cerrados, ideales para desgarrar la carne de sus presas. Las presas del megalodón incluían grandes cetáceos, tortugas marinas y otros mamíferos marinos. Este superdepredador era capaz de atacar incluso a las ballenas más grandes, utilizando su velocidad y potencia para infligir heridas letales. Su estrategia de caza a menudo implicaba atacar las aletas y la cola de sus presas, inmovilizándolas antes de asestar el golpe mortal. La mayoría de lo que sabemos sobre el megalodón proviene de los dientes fosilizados que se han encontrado en todo el mundo. Estos dientes, con su tamaño impresionante y su estructura única, son evidencia de la magnitud y el poder de esta criatura. Sin embargo, a pesar de su dominio, el megalodón se extinguió hace unos 3.6 millones de años. Las razones exactas de su desaparición siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Una teoría sugiere que los cambios climáticos globales enfriaron los océanos, afectando las poblaciones de presas del megalodón y reduciendo su hábitat. Otra teoría postula que la competencia con otras especies emergentes de tiburones y cetáceos contribuyó a su declive. Los movimientos de las placas tectónicas y la transformación de los mares también podrían haber jugado un papel crucial. Aunque el megalodón ya no existe, su legado perdura en los mitos y leyendas marinas. Los océanos aún guardan sus secretos, y cada nuevo descubrimiento de un diente fosilizado nos recuerda la existencia de este titán de los mares. El megalodón representa no solo el poder y la majestuosidad de la naturaleza, sino también la fragilidad de las especies frente a los implacables cambios del tiempo. En los abismos insondables de nuestros océanos, donde la luz apenas penetra, recordamos al megalodón como un símbolo de la grandeza de la vida prehistórica. Un depredador invencible que dominó su mundo, pero que finalmente cedió ante las fuerzas inexorables de la evolución y el cambio climático. El megalodón, el coloso de los mares, sigue siendo una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas que haya existido. Si bien el megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino, Cetorinus maximus, o el tiburón tigre de arena, Carcharias taurus. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodonte se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida de hasta 110.000 a 180.000 newtons. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. El animal se enfrentó a la competencia de los cetáceos comedores de ballenas, como Liviatán y otros cachalotes macroraptoriales y posiblemente orcas ancestrales más pequeñas. Como el tiburón prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de cría adecuadas, también pudieron contribuir a su disminución. Una reducción en la diversidad de las ballenas barbadas y un cambio en su distribución hacia las regiones polares pudo reducir la fuente primaria de alimentos del megalodonte. Un estudio de 2019 revisó evidencia más reciente que sugiere que la competencia del gran tiburón blanco moderno también pudo contribuir a la extinción del megalodonte,
junto con la fragmentación del rango que resulta en una extinción gradual y asíncrona como resultado del enfriamiento de los océanos hace unos 3-4 millones de años, mucho antes de lo que se suponía anteriormente. La extinción del tiburón parece haber afectado a otros animales. Por ejemplo, el tamaño de las ballenas barbadas aumentó significativamente después de que el tiburón desapareciese. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas se consideraron lenguas petrificadas, en latín glossopetre, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, Disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a 2 glossopetrae, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Macy, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de C. megalodon. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. El naturalista suizo Louis Agassiz le dio a este tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon, en 1835, en su trabajo de investigación Recherches sur les poissons fossiles, investigaciones sobre los peces fósiles, que completó en 1843. Como los dientes de megalodón son morfológicamente similares a los del gran tiburón blanco, Agassiz asignó la especie al género Carcharodon. Popularmente es apodado tiburón megadiente, tiburón blanco gigante o incluso tiburón monstruo. Hubo una aparente descripción de este tiburón en 1881, en que se lo clasificó como Selache manzoni. En 2008, un equipo de científicos dirigido por Stephen Rowe llevó a cabo un experimento para determinar la fuerza de mordida de megalodón. Los resultados indican que tenía una de las más poderosas fuerzas de mordida de la historia. Un megalodón de 15,9 metros de largo era capaz de ejercer una fuerza de mordida estimada en 108.514 newton, y un megalodón de 20,3 metros de largo sería capaz de ejercer una mordida estimada en 182.201 newton. La fuerza de mordida de megalodón, en su tamaño máximo estimado, es cerca de 28 veces mayor que la del pez Dunkleosteus en 5,3 kilonewton, 436 cerca de 10 veces mayor que la del gran tiburón blanco en 18 kilonewton, cerca de 5 veces mayor que la del Tyrannosaurus rex en 31 kilonewton, y también es mayor que la del Pliosaurus funkei en 150 kilonewton. Adicionalmente, Rowe y colegas, 2008, señalaron que los tiburones también se sacuden de lado a lado cuando se alimentan, amplificando las fuerzas postcraneales generadas. Por lo tanto, las fuerzas totales experimentadas por las presas son probablemente más altas que las fuerzas estimadas a través del experimento. La extraordinaria fuerza de mordida de megalodón debe ser considerada en el contexto del gran tamaño de este depredador extinto, ya que la evidencia paleontológica sugiere que megalodón era un activo depredador de grandes ballenas. Parámetros funcionales de los dientes. Los dientes excepcionalmente robustos de megalodón son aserrados, lo cual pudo haber mejorado su eficiencia al cortar la carne de sus presas. El paleontólogo Dr. Breton K. Kent, de la Universidad de Maryland, sugiere que estos dientes son muy gruesos para su tamaño, con coeficientes mucho menores de esbeltez y de resistencia a la flexión. Tenían también raíces sustancialmente mayores comparadas a la altura total del diente, dándoles una gran ventaja mecánica. Dientes con estas características no solo son buenas herramientas de corte, sino también son muy adecuados para sujetar a presas poderosas y rara vez se romperían, incluso cortando a través de los huesos. El megalodón y el liviatán coexistieron durante el período Mioceno, hace aproximadamente entre 10 y 3 millones de años, en los océanos de lo que hoy conocemos como el mundo entero. Ambos eran depredadores marinos gigantes y compartían el mismo hábitat, lo que sugiere que podrían haber tenido una relación de competencia directa por los mismos recursos. El liviatán, también conocido como Liviatán melvillei, fue una especie de cachalote que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros,
comparable en tamaño al megalodón, pero con un estilo de vida y técnicas de caza muy diferentes. El Leviatán poseía dientes enormes, algunos de los cuales alcanzaban los 36 centímetros de longitud, lo que lo convertía en uno de los depredadores dentados más grandes de la historia. A diferencia de los cachalotes modernos que se alimentan principalmente de calamares, el Leviatán cazaba grandes presas como otros cetáceos y posiblemente incluso tiburones. Sus poderosas mandíbulas y dientes le permitían desmembrar y consumir animales de gran tamaño, colocándolo en la cima de la cadena alimentaria junto al megalodón. La relación entre el megalodón y el Leviatán habría sido una de intensa competencia. Ambos depredadores compartían un nicho ecológico similar, cazando grandes cetáceos y otros animales marinos. La competencia por los mismos recursos podría haber llevado a enfrentamientos directos, aunque no hay evidencia fósil clara de estos encuentros. Sin embargo, se puede suponer que los enfrentamientos entre estos gigantes marinos habrían sido épicos, con cada uno utilizando su tamaño y habilidades únicas en la lucha por la supervivencia. El megalodón, con su estructura de tiburón, se destacaba por su fuerza de mordida excepcional y su capacidad para atacar desde abajo o detrás, utilizando emboscadas para capturar a sus presas. Por otro lado, el Leviatán, con su cuerpo más ágil y sus habilidades de caza social, podría haber utilizado tácticas de caza más sofisticadas, similares a las de las orcas modernas. Esta diferencia en las estrategias de caza sugiere que aunque ambos competían por las mismas presas, podrían haber tenido métodos de caza complementarios, reduciendo la competencia directa en ciertas situaciones. El medio ambiente marino del Mioceno era rico y diverso, proporcionando una abundancia de presas para ambos depredadores. Sin embargo, los cambios climáticos y ambientales, junto con la evolución de nuevas especies y la competencia por recursos, eventualmente llevaron a la extinción del Leviatán y más tarde del megalodón. La disminución de las poblaciones de presas grandes y los cambios en las corrientes oceánicas podrían haber desempeñado un papel crucial en su declive. Aunque el megalodón y el Leviatán ya no existen, su legado perdura en los fósiles y en nuestra comprensión de la historia evolutiva de los océanos. La coexistencia y competencia de estos dos gigantes marinos ofrecen una visión fascinante de la dinámica ecológica y las relaciones depredador-presa en los antiguos océanos. Su historia conjunta es un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra, así como de los inevitables cambios que afectan a todas las especies con el paso del tiempo. En resumen, la relación entre el megalodón y el Leviatán fue una de competencia intensa en un ecosistema marino repleto de grandes depredadores y presas. Ambos gigantes del mar lucharon por la supremacía en los antiguos océanos, utilizando sus formidables adaptaciones para cazar y sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Aunque su tiempo en la Tierra ha pasado, su impacto y la fascinación que inspiran continúan siendo una parte importante de nuestra exploración del pasado prehistórico. La extinción del megalodón, que ocurrió hace aproximadamente 3.6 millones de años durante el período Plioceno, es un fenómeno que los científicos han estudiado extensamente, pero la causa exacta sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, hay varias teorías predominantes que, combinadas, ofrecen una explicación plausible de por qué este gigantesco tiburón se extinguió: cambios climáticos y enfriamiento de los océanos. Durante el Plioceno, la Tierra experimentó significativos cambios climáticos que resultaron en el enfriamiento de los océanos. Este enfriamiento habría afectado las áreas donde el megalodón podía vivir y cazar. Los tiburones, siendo animales de sangre fría, dependen de temperaturas del agua relativamente cálidas para mantener su metabolismo. La disminución de las temperaturas del agua habría reducido su hábitat adecuado y dificultado su capacidad de cazar y reproducirse eficientemente. Disminución de presas. El megalodón se alimentaba de grandes cetáceos, como ballenas, y otros grandes mamíferos marinos. Con el enfriamiento de los océanos y los cambios ambientales, muchas de las especies de presas del megalodón también experimentaron declives en sus poblaciones, o migraron a áreas más frías donde el megalodón no podía seguirlas. Esta reducción en la disponibilidad de grandes presas habría ejercido una presión significativa sobre la supervivencia del megalodón.
Competencia con otros depredadores. Durante el mismo periodo, otros depredadores marinos emergieron o se volvieron más eficientes. Los antepasados de los tiburones blancos modernos y las orcas, ballenas asesinas, comenzaron a evolucionar y a llenar nichos ecológicos similares. Estos depredadores eran más adaptables a las condiciones cambiantes y, en algunos casos, podían cazar de manera más eficiente en las nuevas condiciones ambientales, superando al megalodón en la competencia por las presas. Cambios en los niveles del mar y tectónica de placas. Los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas también podrían haber contribuido a la extinción del megalodón. La reorganización de los océanos y la creación de nuevas corrientes oceánicas podrían haber alterado los ecosistemas marinos y afectado la distribución de las presas y el hábitat del megalodón. Estos cambios geológicos también habrían impactado las rutas de migración y los sitios de crianza de los animales marinos, dificultando aún más la supervivencia del megalodón. Impacto de los fenómenos astronómicos. Algunos estudios han sugerido que los impactos de meteoritos y otros fenómenos astronómicos durante el Plioceno podrían haber causado cambios ambientales bruscos, contribuyendo a la extinción de muchas especies, incluido el megalodón. Estos eventos habrían exacerbado los cambios climáticos y ambientales ya en curso. En resumen, la extinción del megalodón fue probablemente el resultado de una combinación de factores ambientales y ecológicos. Los cambios climáticos, la disminución de presas, la competencia con otros depredadores, los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas, y posiblemente eventos astronómicos, todos jugaron un papel en el declive de este gigante de los mares. La interacción de estos factores creó un ambiente en el que el megalodón no pudo sobrevivir, llevándolo a su eventual extinción. Si el megalodón, el tiburón más grande que haya existido, viviera entre nosotros en la actualidad, el impacto en los ecosistemas marinos y en la sociedad humana sería profundo y multifacético. Este depredador gigante, con una longitud de hasta 18 metros y dientes de más de 18 centímetros, cambiaría drásticamente la dinámica de los océanos. En términos ecológicos, la presencia de un superdepredador como el megalodón alteraría las cadenas alimenticias marinas. Grandes mamíferos marinos, como ballenas y delfines, se enfrentarían a una nueva y formidable amenaza. Esto podría provocar una disminución en las poblaciones de estos animales, afectando a su vez a los ecosistemas que dependen de ellos. Los grandes tiburones blancos, considerados los depredadores ápice actuales, podrían ser desplazados o incluso cazados por el megalodón, cambiando aún más la estructura de las comunidades marinas. Desde una perspectiva humana, la existencia del megalodón tendría enormes implicaciones para las industrias pesqueras y el turismo. Las áreas de pesca en alta mar podrían convertirse en zonas peligrosas, ya que los megalodón podrían atacar los barcos, atraídos por las grandes concentraciones de peces. Las comunidades costeras que dependen de la pesca sufrirían pérdidas económicas debido a la disminución de poblaciones de peces y la amenaza constante de estos gigantes. El turismo marino, como el buceo y las excursiones en barco, también se vería afectado. La perspectiva de encontrar un megalodón en su hábitat natural podría atraer a turistas en busca de emociones fuertes, pero también plantearía riesgos significativos. Los operadores turísticos tendrían que tomar medidas extremas para garantizar la seguridad de los turistas, lo que incrementaría los costos y la complejidad de estas actividades. Imagina un enfrentamiento titánico en las profundidades oscuras y misteriosas de un océano prehistórico, un encuentro entre dos colosos marinos que dominaban sus respectivos períodos: el megalodón, el gigantesco tiburón que reinaba en los mares del Mioceno y Plioceno, y el Mosasaurus, el formidable reptil marino del Cretácico tardío. En un escenario donde ambos titanes pudieran coexistir, el resultado sería un espectáculo aterrador de poder y brutalidad, una batalla épica que definiría la supremacía en el reino de las profundidades. El megalodón, con su longitud de hasta 18 metros y una mandíbula capaz de ejercer una fuerza devastadora, se movería con la gracia y precisión de un asesino experto. Sus dientes, cada uno de hasta 18 centímetros de largo, eran herramientas de destrucción diseñadas para partir huesos y carne con una facilidad aterradora.
Este tiburón gigante patrullaría las aguas, un cazador silencioso y letal, siempre listo para emboscar a su presa desde abajo o desde atrás, aprovechando su tamaño y velocidad para infligir un golpe mortal. Por otro lado, el Mosasaurus, un reptil marino que podía alcanzar longitudes de hasta 15 metros, era igualmente impresionante y temible. Con un cuerpo largo y musculoso, adaptado para la velocidad y la agilidad, el Mosasaurus era un depredador voraz. Sus mandíbulas estaban armadas con dientes afilados y cónicos, diseñados para perforar y desgarrar. Este monstruo marino tenía la capacidad de cazar en grupo, y su inteligencia y adaptabilidad lo hacían un oponente formidable. En un enfrentamiento directo, el Mosasaurus usaría su agilidad y velocidad para intentar superar la fuerza bruta del megalodón. El escenario está listo, un océano vasto y oscuro, donde cada sombra podría esconder la muerte. El megalodón se desplaza silenciosamente por las profundidades, sus ojos negros y fríos buscando una silueta en movimiento. De repente, el Mosasaurus aparece, su cuerpo sinuoso cortando el agua con una agilidad que desafía su tamaño. Los dos titanes se enfrentan, y el mar parece contener la respiración. El megalodón, confiando en su tamaño y fuerza, se lanza hacia el Mosasaurus con la intención de aplastarlo con un solo mordisco. Sin embargo, el Mosasaurus, con su agilidad superior, esquiva el ataque inicial y contraataca, mordiendo una de las aletas del megalodón. La batalla se convierte en un intercambio brutal de golpes y mordidas, cada uno utilizando sus habilidades para intentar dominar al otro. El agua alrededor de ellos se agita y se tiñe de rojo, testigo de la violencia desatada por estos dos colosos. El Mosasaurus, aprovechando su flexibilidad, intenta atacar los flancos del megalodón, buscando debilitarlo con múltiples mordidas rápidas. Pero el megalodón, con su impresionante capacidad de resistencia, soporta los ataques y responde con una mordida devastadora, logrando atrapar al Mosasaurus por el torso. La fuerza de la mordida del megalodón causa un crujido siniestro, mientras las costillas del Mosasaurus se rompen bajo la presión. Aún herido, el Mosasaurus no se rinde. Utiliza toda su fuerza restante para liberar su cuerpo de las mandíbulas del megalodón, lanzando una última serie de mordidas frenéticas en un intento desesperado por sobrevivir. La batalla se convierte en un frenético torbellino de carne, dientes y sangre, una danza macabra de vida y muerte. Al final, la pura fuerza y el tamaño del megalodón prevalecen. El Mosasaurus, aunque un oponente digno y feroz, sucumbe a las heridas infligidas por el gigantesco tiburón. El megalodón, aunque victorioso, emerge de la batalla con cicatrices profundas, un recordatorio de la feroz lucha que acaba de librar. En este duelo de titanes, el megalodón se mantiene como el rey de los océanos, su dominio asegurado por su imponente poder y su capacidad para superar incluso a los más formidables de los depredadores. Así, en las insondables profundidades de un mar prehistórico, el enfrentamiento entre el megalodón y el Mosasaurus se convierte en una leyenda, una historia de poder, brutalidad y la eterna lucha por la supremacía en el oscuro y vasto reino de los océanos. Y así concluye nuestro viaje al mundo de los mares antiguos, donde el megalodón reinaba como un titán indiscutible de los océanos. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en la vida y el legado de este coloso marino. Recuerda siempre la majestuosidad y el misterio que rodean al megalodón, una criatura que, aunque extinta, continúa fascinando y asombrando a generaciones enteras. Hasta la próxima aventura, exploradores del pasado. Que las aguas os sean propicias y vuestro espíritu de descubrimiento nunca se apague.